Muy buenas tardes a todos y a todas, a quienes nos acompañan en esta hora, en esta transmisión, en este primer encuentro, para conversar un poco, para explicar un poco el alcance, la finalidad del nuevo decreto 243 del año 2024 sobre negociación colectiva para el sector público. Sé que por temas de tiempo, pues obviamente habrá un sinnúmero de preguntas que no alcancemos a responder, pero les quiero invitar a que empecemos a dejar las preguntas en el chat porque las vamos a recoger de la misma manera como recogimos más de 100 preguntas en un espacio que generamos en esta convocatoria. Ahí a lo largo de la presentación vamos a ir respondiendo algunas, otras están siendo objeto de discusión técnica tanto con el Departamento Administrativo de la Función Pública como con nuestra jefatura de la oficina jurídica, porque pues esta es una norma que al final va a requerir demasiada complementación, demasiadas preguntas, demasiadas inquietudes, pero bueno, estamos en esta disposición de poder salir adelante en las negociaciones colectivas con este nuevo instrumento. Como todos bien saben, pues tuvimos hasta el pasado 29 de febrero vigente el decreto 160 del año 2014, duró 10 años de vigencia. En esta norma se adelantaron varias negociaciones nacionales, muchas negociaciones singulares, incluso la última negociación sectorial o la última negociación nacional que celebramos el año pasado, y muchas singulares se hicieron en el marco de esa norma que nos permitió ver, revisar muchos vacíos, muchas anomias en la misma norma, muchas inconsistencias, y por eso luego de esa negociación estatal, que recordemos, y aquí muchos y muchas participaron de esa negociación estatal, y recordemos que fueron 1.200 negociadores, 1.800 puntos, con un pliego que nunca se integró, que nunca se unificó, sino que se integró. Duramos muchísimo negociando, y parte de estas dificultades que encontramos en este proceso de negociación fue de las que fuimos recogiendo, aprendiendo y teniendo en cuenta para la construcción de un nuevo instrumento que, valga la pena decir, ha sido de interés de las organizaciones sindicales en los distintos acuerdos nacionales, porque recordemos que ha sido también producto del acuerdo la necesidad de actualizar y de modificar esta norma. Es decir, no es solo un capricho, o mejor dicho, no es un capricho del gobierno, no es un capricho ni del DAF, ni del ministerio, ni del gobierno nacional, sino que ha sido producto, como están los considerandos del decreto 243, producto también de la negociación colectiva con las organizaciones sindicales de todos los ámbitos. Este decreto, cuando se expidió, recordemos, fue celebrado, fue reconocido por la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, porque cumple el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, que está ratificado por nuestro Estado, por nuestro país. Y sin embargo, pues en la medida que fueron pasando los años, se fueron generando un sinnúmero de inquietudes. Recuerden que hubo decisiones judiciales que se atravesaron en el marco de una negociación colectiva. Ha habido decisiones judiciales, conceptos, sentencias sobre el concepto de representatividad, de cómo se prueba el concepto de representatividad, del número de afiliados. Y bueno, toda esta jurisprudencia, más lo vivido en la experiencia de las negociaciones, nos han permitido posteriormente habilitar escenarios de conversación con muchas organizaciones de todos los niveles para proponer un texto que fue puesto en conocimiento de toda la ciudadanía, donde recibimos muchísimos comentarios de más de 35 organizaciones sindicales, académicos, abogados, y queremos reconocerles, como lo hicimos en su momento, a todos los que participaron de la construcción de este texto, que tengo que preliminarmente señalar, pues que como todo texto y como todo en la vida, pues seguramente será imperfecto, tendrá dudas, generará dudas, pero tenemos toda la disposición desde el gobierno
para poder atender, resolverlas, acompañarlas. Ya distintos funcionarios de nuestro ministerio y también del Departamento Administrativo de la Función Pública, un representante hoy nos acompaña en esta conferencia, ya empezó a hacer despliegues en distintos lugares del país y lo mismo hacemos como Ministerio del Trabajo para empezar a llenar estos vacíos, siempre con la precisión que la duda, que el vacío se tiene que resolver en favor, es decir, en pro del derecho de negociación colectiva, en este caso de los empleados y de las empleadas públicas. Que preciso, porque una de las preguntas que salió en varias oportunidades es ¿por qué esto no aplica para trabajadores oficiales? Y creo que está absolutamente claro que los trabajadores oficiales en materia de negociación colectiva se rigen por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y por eso el ámbito de aplicación de esta norma es para empleados públicos, como lo señala el mismo decreto 243. ¿Qué encontramos en la práctica? Y que ustedes también, tanto las entidades como las organizaciones sindicales, lo vivieron y nos decían, venga, esto hay que corregirlo, esto hay que revisarlo, esto no puede seguir siendo así. Encontramos problemas en un concepto clave de este decreto, que es el problema de la representatividad, de la resolución de los conflictos intersindicales. No había normas para resolver estos conflictos que son propios de la autonomía y de la libertad sindical. Es decir, ahí el Estado ni el Ministerio del Trabajo debería meterse, no tiene por qué meterse, eso sería una injerencia indebida en la autonomía sindical, pero que encontramos que las diferencias entre las organizaciones sindicales, representativas y minoritarias, no tenía una forma de tramitarse, no tenía una forma de resolverse, y esto evitaba en ocasiones la instalación de un proceso de negociación con la gravedad que eso significa, pues al final para los empleados y las empleadas públicas que están esperando los resultados de la negociación. Es decir, al final los sindicatos y nosotros como gobierno, en que somos las partes de la negociación colectiva del sector público, al final tenemos que pensar es en los empleados públicos, en las empleadas públicas que están esperando resultas del proceso de negociación colectiva. Teníamos problemas alrededor de la unidad de pliego, teníamos un vacío y una incongruencia en las normas sobre mediación, que, por ejemplo, la mediación, no muchos confían en esta institución, no estaba muy bien reglada, no se señalaba cómo era la posible salida a través de una mediación, incluso en el marco del año 2023 al Ministerio solo se le pidió una mediación. Bueno, el sindicato más grande del país, que es la Asociación de Educadores Distrital de Educadores de Bogotá, pero pudimos resolverla, y esta experiencia también resolviendo este conflicto en el marco de una mediación, pues nos permitió también alimentar este texto, y por eso las normas sobre mediación quedaron allí bien explicadas para cuando no hay arreglo directo puede hacer una fórmula para solucionar el conflicto y cerrarlo. Siempre el mensaje que nosotros damos como gobierno es: tenemos y todos tienen que hacer todos los esfuerzos para cerrar los conflictos. Lo peor que puede quedar en una relación entre una entidad, entre un ente territorial, entre un gobierno con sus organizaciones sindicales es dejar conflictos abiertos. Hay que apelar también en ocasiones a fórmulas prácticas y creativas para cerrar los conflictos, y por eso la mediación se convierte en este instrumento, en este decreto, en un instrumento importante para buscar formas de cerrar ese conflicto. Entonces, entendiendo esta problemática generada en las mesas singulares, en la mesa nacional, que como bien lo señalé, duró 10 años bajo el instrumento del 160, armamos mesas de trabajo, conversamos con distintas organizaciones sindicales, pusimos el borrador del decreto a comentarios de la ciudadanía, y bueno, tenemos este decreto que, como ya lo señalé, quizás imperfecto como todo en la vida, pero que estamos convencidos como gobierno que hará más eficaz, más eficiente, hará más organizada el proceso de negociación colectiva, le dará voz colectiva a las organizaciones sindicales más representativas. Y sé que este es un tema polémico alrededor de este decreto, pero como gobierno, y lo venimos defendiendo desde el año 2022 cuando presentamos la iniciativa de reforma laboral, porque casi que este mismo modelo de unidad convencional,
de respeto o relevancia al sindicato más representativo es el que está en la parte colectiva de la reforma laboral, porque este gobierno considera y está convencido que la democracia, que nuestro país, que las relaciones laborales de nuestro país requieren sindicatos grandes, fuertes, con capacidad de negociación y de movilización que representen los intereses de la inmensa mayoría de la clase trabajadora colombiana. Entonces, aquí tenemos esta norma. Yo quiero hacer estos comentarios preliminares antes de darle paso a mi compañero para que nos detengamos en las minucias, en el detalle, en la casuística que hemos construido, insisto, preliminarmente, con muchas preguntas que llegan, con muchas consultas, con las que nos siguen llegando ahorita en este momento, que están compartiendo aquí en el chat y que nos comprometemos a recogerlas, a sistematizarlas, y estamos tratando de construir un ABC de lo que es esta norma, que, como también ha pasado en momentos anteriores, pues esta norma hay vacíos o hay dudas que esperamos ir resolviendo a través de circulares, a través de conceptos, dándole alcance a los distintos artículos, porque han salido muchísimas inquietudes que realmente nos ponen a pensar y nos han puesto a pensar, pero bueno, estamos en esa tarea, insisto, siempre de resolver en pro del derecho de negociación colectiva de los empleados públicos. Entonces, por ejemplo, ahí expedimos la primera circular, dándole alcance explicando cuál era la transición, es decir, porque hay dos preguntas alrededor de esto. Uno, ¿qué pasa? Es decir, si se pueden reseguir pliegos todavía en este mes, si se tienen que esperar hasta el 1 de abril para iniciar las negociaciones. Nosotros creemos que es así, es decir, eso creemos que es así. Muchos también nos preguntaron qué pasa con los pliegos que ya están empezados, ya están presentados, si se respeta con la norma anterior, con la norma nueva, y yo creo que la norma de transición más la circular 017 precisa de que mientras no haya una mesa instalada, pues se aplicará el nuevo decreto, y creemos desde el Gobierno Nacional que para todos es importante aplicar esta nueva disposición que de una forma más organizada permite el proceso de negociación colectiva, y esperamos al final medir con el tiempo los efectos positivos que estamos considerando como gobierno a la hora de expedir esta regulación. Quiero también recordar, como ya lo han visto ustedes, que en el marco del decreto hay una obligación del gobierno. Quedan varias obligaciones, pero quiero destacar una. La obligación de elaborar el censo sindical. Ese es un reto que tenemos como gobierno nacional. En ese reto vamos a necesitar la colaboración de todas las organizaciones sindicales y de las entidades, porque eso, recoger información, es bastante difícil. Mientras tanto, el decreto establece unas formas preliminares, temporales, transitorias de cómo probar los criterios de representatividad, pero queremos invitarles desde ya que nos ayuden a construir ese censo sindical. Y por eso, de antemano, quiero invitarles a que el próximo 18 de abril a las 2 de la tarde podamos encontrarnos en una capacitación que queremos hacer desde el Ministerio del Trabajo sobre el SIAS, que es el Sistema de Información de Archivo Sindical. Es un sistema de información que esperamos funcione a plenitud finalizando el próximo mes, porque no vamos a volver a recibir trámites sobre archivo sindical de manera física, sino que en adelante queremos hacerlo de manera virtual para facilitar la vida de las organizaciones sindicales, los trámites, los certificados, los depósitos, tanto de los acuerdos como de los pactos, como de las convenciones colectivas, como de los contratos sindicales, los pactos, es decir, lo que hoy está vigente, lo que se hace por ventanilla física al interior de nuestras direcciones territoriales, lo podemos hacer a través de este sistema. Entonces vamos a través de nuestro equipo a formar a las organizaciones sindicales para que inscriban a su sindicato y a través de esa plataforma virtual puedan hacer todos los trámites propios de su organización sindical, y que nos facilitará también la construcción progresiva de ese censo sindical tan necesario para el país, es decir, no solamente para el sector público, sino para el sector privado, pero particularmente para cumplir con nuestra obligación que está en el decreto 243 alrededor del censo sindical para el sector público, que nos permita definir las reglas claras de representatividad y que no estemos a merced de los papeles, de las consignaciones y de las pruebas que, es decir, en el deber ser deben estar a cargo del gobierno, a cargo del Estado. Creemos que este instrumento organiza el proceso, permite la unidad del pliego, la unidad de la comisión. Ahora, en esto tengo que insistir en algo muy importante.
Muchas cosas que tienen que ver con los problemas asociados de la negociación colectiva del sector público tienen que ver con la división al interior de las organizaciones sindicales. Esto es un asunto, como ya lo había mencionado, de la autonomía sindical. Queremos que ojalá puedan resolverse estas diferencias en los escenarios democráticos, que haya, como dice el decreto, actos preparatorios para unificar el pliego, actos preparatorios para unificar la comisión negociadora, es decir, para demostrar que el sindicalismo puede unirse aún en medio de las diferencias. Y creemos que el sindicalismo debe enviar ese mensaje en todos los niveles, en el nivel de la entidad, en el nivel nacional, en el nivel territorial, en el nivel sectorial, porque realmente es bastante doloroso, y tengo que decirlo, además por el cariño que le tengo a las organizaciones sindicales, ver cómo en los procesos de negociación muchas organizaciones sindicales peleándose entre sí por los criterios de representatividad o por la unificación de pliego. Este es el momento para hacer una reflexión alrededor de ello. En este instrumento también ampliamos unos niveles de negociación distintos que no estaban en el 160, ya Juan David hará mención a eso. Aclaramos, como ya lo señalé también, cuál es la transición entre un instrumento normativo y otro, y algo muy importante, que creo que era una deuda del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo en este decreto queda con facultades de inspección, vigilancia y control para vigilar el incumplimiento de normas colectivas asociadas al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos, sin perjuicio de otras acciones que, como bien lo ha señalado la doctrina, que no es mucha, y tengo que hacer aquí un reconocimiento público al doctor Jairo Villegas por todos sus aportes a este tema tan importante, pero hay otros mecanismos también para el cumplimiento de los acuerdos, aunque en principio los acuerdos deben ser para cumplirse, aunque en principio no debería haber sino la comisión de seguimiento y obviamente un cumplimiento de buena fe, porque cuando se hacen acuerdos o un principio de la negociación es la buena fe, y una de las características de la buena fe es que los acuerdos que se hacen para cumplirse. Entonces, pero hay, insisto, como lo señala la doctrina, algunos otros mecanismos para hacer cumplir los acuerdos, pero en este quiero destacar el instrumento, el tema de la comisión de seguimiento de los acuerdos, en los mecanismos que están allí establecidos, siempre garantizando también la continuidad y la progresividad de los derechos como un principio propio de la negociación colectiva tanto en el sector público como en el privado, y la obligación de hacer capacitaciones. Sin duda alguna, este nuevo instrumento nos pone nuevos retos, nuevas dudas, nuevas inquietudes, y estaremos articulando con todos los interesados en la formación y en la capacitación para que esto se materialice en acuerdos rápidos, en negociaciones efectivas, y al final, ¿qué significa un acuerdo efectivo, un acuerdo rápido? Pues beneficios para los empleados públicos, que son en última los beneficiarios de la negociación colectiva. Dos cosas para finalizar mi intervención. Nuevamente agradeciendo a todos los que nos acompañan en esta conexión. Tenemos cerca de 1000 conectados en todo el país, lo cual demuestra que es un tema de interés para los actores de la negociación colectiva del sector público. Uno que quería destacar, este decreto empieza a hablar de la necesidad de tener comisiones negociadoras con cuotas de género. Es decir, aquí hay que darle participación a las mujeres en las comisiones negociadoras. Creemos que tenemos que avanzar hacia allá. Algunos dirán, esto es intromisión, injerencia en la libertad sindical. Pues no, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Estado puede intervenir para generar cuotas, para hacer medidas positivas en favor del género, y por eso nosotros estamos convencidos de esta medida. Hay un tema que está en consulta de una posible revisión, de una posible modificación o de un posible alcance, porque lo estamos revisando cuál sería el instrumento más práctico al final, y es el que tiene que ver con la posibilidad de negociar salarios en otros niveles de negociación distinto al nivel nacional. Sé que es un tema que ha generado inconformidad, sabemos que es un tema que ha generado inquietudes, preguntas, lo tenemos en el inventario y les pedimos simplemente un poco de paciencia para poder resolverlo. Como lo dije y lo he dicho ya en 2 oportunidades, siempre todas las dudas las vamos a resolver aplicando ese principio en pro del derecho de negociación colectiva.
Y para finalizar, invitar a las organizaciones sindicales a renovar los contenidos de la negociación colectiva. Es decir, el marco de la negociación colectiva del sector público tiene unos límites fijados en la Constitución, en la ley y en esta norma, pero también da un margen para que haya nuevos contenidos de la negociación colectiva en el sector público, que se están reinventando los contenidos, muchos de ellos propuestos por este gobierno en la iniciativa de reforma laboral, y voy a poner solo un ejemplo: todos los temas que tienen que ver con violencia y con acoso en el trabajo deben tener mecanismos fuertes, deben tener mecanismos de diálogo social que permita combatir todas las formas de violencia y acoso en el trabajo, y esos son temas susceptibles de la negociación colectiva en este ámbito, y ese es solo por mencionar un ejemplo, pero por ejemplo el tema de las cuotas sindicales por beneficio de los acuerdos, que lastimosamente no lo pudimos incluir en esta norma, pero que a nuestro juicio es materia de negociación colectiva y que es probable que sea parte de las discusiones tanto en las mesas singulares como en las mesas nacionales. Entonces, a todos y a todas, muchísimas gracias por su interés, por su atención en este tema. Estaremos, insisto, en esta actividad de formación permanente, también aprendiendo nosotros, porque surgen muchas preguntas que ustedes nos ponen y que nos ponen también a estudiar, y eso nos pone también en una situación de aprendizaje permanente, y les queremos agradecer por esa iniciativa, e invitarles, insisto, a intentar resolver las negociaciones con toda la voluntad política de buena fe, para que podamos tener acuerdos rápidos, ágiles, con unidad de pliego, con unidad de comisión de negociadora, con ojalá unanimidad en la suscripción de los acuerdos por parte de los sindicatos y, como ya lo señalé, con voluntad política para cumplirlos, pues no tiene ningún sentido que se hagan acuerdos y que no se cumplan. Mil y mil gracias, y bueno, le cedo aquí el espacio a nuestro amigo Juan David Millán, que hizo parte también de la negociación estatal, que ha asesorado también negociaciones singulares, acompañado, y que nos ayudó en toda esta titánica tarea en la que participaron equipos del Ministerio del Trabajo, del DAF, del Ministerio de Hacienda y de las organizaciones sindicales, a quienes aprovecho la oportunidad también para agradecerles por toda esta deliberación democrática alrededor de este importante tema. Bueno, viceministro, muchas gracias por la invitación. Agradecimiento al Ministerio del Trabajo, al Viceministerio de Relaciones Laborales por invitarnos a conversar sobre un tema tan álgido. En este momento les cuento que los celulares no dejan de sonar, no dejan las personas de enviarnos preguntas, tanto de las organizaciones sindicales como de todo lo que tiene que ver con los negociadores por parte de las diferentes entidades o de las administraciones públicas. Y para empezar, lo que corresponde, ¿no? El doctor César Augusto Manrique envía un saludo de parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, está muy pendiente de todo lo que tiene que ver con el proceso de negociación, con esta modificación del decreto 243, y deja un saludo sabiendo y estando totalmente consciente que tanto desde las entidades como desde las organizaciones sindicales se van a realizar procesos de negociación responsables. Para empezar, con una presentación muy corta, muy, digamos, muy tendiente a generar un abrebocas para que las mismas organizaciones y las entidades puedan empezar a dinamizar los procesos de negociación nacional. Quiero empezar por decirles que el decreto 160 del 2014 hoy es un mero antecedente histórico. El decreto 160 el día de hoy no será aplicado en absolutamente ninguno de los escenarios de negociación en ningún ámbito del país. El decreto 160 simplemente contribuye para que nosotros tengamos un antecedente sobre las formas en que se han venido haciendo las negociaciones colectivas en el sector público y para que de allí tomemos los respectivos aprendizajes con relación al tema. Lo primero que hay que decir es que el decreto 243 está hecho en un lenguaje que los trabajadores entienden y que no solamente entienden, sino que es un lenguaje que los trabajadores han venido practicando desde hace muchos años. Tenemos que recordar que el mundo del trabajo viene siendo estructurado de una forma multinivel, es decir, que los sindicatos reúnen personas, las federaciones reúnen sindicatos y las confederaciones o centrales son la unión de estas organizaciones de segundo grado.
Es decir, que si nosotros nos vamos a la práctica, lo que tenemos que hacer para tranquilidad de todos y todas es quitarnos las gafas de la percepción que teníamos con el decreto 160 y comprender con tranquilidad que realmente lo que estamos haciendo es garantizar mayor participación de las organizaciones en atención a que hay más ámbitos para negociar. Y es en ese sentido que nosotros desde el Gobierno Nacional estamos con toda la tranquilidad en atención a que efectivamente este decreto apunta a que las organizaciones ganen en representatividad. Y acá quiero dejar otro punto a título de reflexión, y es que es una representatividad numérica, no es una representatividad sentimental. Y representatividad numérica que, a pesar de cómo suena, no significa que las organizaciones sindicales mayoritarias podrán realizar o avasallar a las organizaciones que se denominan minoritarias numéricamente hablando. Por el contrario, podemos entender que el decreto 243 permiten que aquellas organizaciones que son mayoritarias, por vía de ejemplo en el ámbito nacional, no necesariamente lo sean en los demás ámbitos. Es decir, en Barranquilla, por ejemplo, que estuve el día de ayer, encontrábamos que aquellas organizaciones que son mayoritarias en el orden nacional son minoritarias en los ámbitos singulares. En ese sentido, creemos que precisamente esa dinamización de la representatividad o del concepto de la representatividad según el ámbito va a permitir que tengamos negociaciones más efectivas desde el dolor inmediato, si me permiten el término, desde ese escenario inmediato en donde tengo representatividad. Y acá quiero traer un ejemplo. El año pasado, como bien lo decía el viceministro, tuvimos negociación del sector, del ámbito nacional que llamamos ahora con el decreto 243, y nos sorprendía encontrar organizaciones que no tenían ni un solo afiliado en las entidades donde podían negociar. Debían hacerlo, en nuestro criterio no. Y es por eso que nosotros fortalecemos el concepto de la representatividad, sin permitir tampoco que se avasallen las organizaciones que se plantean como minoritarias numéricamente. Ampliamos, por supuesto, el tiempo para que las organizaciones puedan presentar sus pliegos de solicitudes. Y acá viene un tema que se ha venido hablando sobre todo en esta última semana, y es ¿qué pasa si nosotros radicamos pliego el 29 de febrero? ¿Podemos instalar ya? No. Voy a profundizar sobre ese tema en unos minutos. Pero lo que significa es que el 28 de febrero o cada 4 años el 29 de febrero ya no será la fecha máxima para efectos de presentar un pliego de solicitudes. Podremos presentarla, discutirla, generar los procesos de coordinación para la unificación de los pliegos hasta el día 31 de marzo de todos los años. Será esa fecha la fecha límite para efectos de la presentación de los diferentes escritos sindicales, independientemente del ámbito de negociación. Generamos, por ende, también conscientes de la dificultad que trae la negociación anual, que no permite que se cumpla con el principio de planeación por parte de las entidades, generamos que se logre hacer acuerdos a 2 años. Alguna persona en Barranquilla me decía, nosotros hacemos acuerdos a 1 año y no nos los han cumplido. Por supuesto que se plantea una dificultad a la hora de cumplirlos, en atención a que el cumplimiento de los acuerdos obedecen a la planeación misma de las diferentes entidades en sus temas presupuestales. Y es por eso que entonces consideramos nosotros que ampliar la vigencia de los acuerdos colectivos permite o garantiza unos mejores acuerdos y acuerdos realmente cumplibles. Y en atención a eso consideramos entonces, primero, que las organizaciones sindicales, al presentar su escrito sindical, tendrán que presentar escritos sindicales que, si me permiten a nosotros, serán negociados por los mejores. Por los mejores, ¿por qué? Porque establecimos al mismo tiempo para los ejercicios negociales unos límites máximos a la hora de negociar. Límites máximos que, sin embargo, no podrán ser realizados o llenados los cupos, si se quiere, permítanme el término,
por parte de los mayoritarios. Los mayoritarios se les reconocerá su representatividad numérica, sin embargo los minoritarios se les garantiza una participación siempre y cuando existan los procesos de unificación. Al existir esos números, esos límites máximos, las organizaciones tendrán que elegir dentro de su autonomía sindical a los mejores para negociarlos. Y tendremos que madurar mucho desde las organizaciones sindicales para poder elegir a aquellos que sean los mejores para los respectivos temas. Estos ámbitos nuevos de los que hablamos mantenemos, pero aclaramos el ámbito general de que hablaba el decreto 160 y el ámbito singular. Establecemos de forma muy clara quiénes pueden negociar en cada uno de esos ámbitos. Sin embargo, también incluimos dos ámbitos nuevos que en nuestro criterio van a redundar en más y mejores acuerdos para los servidores públicos en el país. Y es que estructuramos la negociación de orden territorial, donde podrán negociar las federaciones sindicales, recordemos la lógica multinivel que ya las organizaciones han utilizado mucho tiempo. Entonces podrán negociar las federaciones sindicales y las organizaciones o sindicatos de rama o de gremio, ¿cierto? Como se llama en el sector privado. Y de la misma forma la negociación sectorial, cada una con su límite de negociadores para generar una negociación más efectiva y más tranquila. Se plantea, ayer me preguntaban en Barranquilla, y permítanme cuento esta anécdota. Decían, estamos confundidos porque presentamos el pliego el 29 de febrero y ahora nos toca unificar con las demás organizaciones. Resulta que el decreto 160, aunque la práctica ya no lo parecía, generaba la obligatoriedad de realizar el proceso de unificación entre las diferentes organizaciones. El decreto 243 no es ajeno a la misma obligatoriedad, sin embargo lo que establecemos es el cómo para que no tengamos negociaciones que en esencia se planteaban por un término de 20 días de etapa de arreglo directo más 20 de prórroga, que al final terminaban siendo también de etapa de arreglo directo. Y lo que hacemos es determinar a las entidades, y ojo con esto, sabemos que también hay inquietudes entre los negociadores por parte de las diferentes administraciones públicas. Entonces, a esas administraciones públicas, a esos negociadores por parte de las diferentes entidades les decimos, ustedes tendrán que instalar las mesas de negociación, es una obligación de hacer para las entidades, con el pliego, ojo con eso, no con la organización sindical más representativa, sino con el pliego que represente la mayor cantidad de trabajadores sindicalizados y con representatividad, por supuesto, en cada uno de los ámbitos de negociación. Ese pliego y esa comisión negociadora únicas nos van a permitir a nosotros realmente también generar un fortalecimiento de las organizaciones sindicales desde su estructura mínima. Al tener diferentes escenarios de negociación simultánea, las organizaciones sindicales tendrán que generar procesos de formación desde la base para efectos de lograr tener mayor cantidad de representación, pero también de interlocución. Lo anterior debido a que facultamos a los negociadores electos en la asamblea sindical estatutaria que corresponda a realizar procesos de integración o unificación con las diferentes organizaciones propias del determinado ámbito para unificar el pliego y la comisión negociadora. Y ojo, esa unificación puede significar incluso que de forma responsable algún negociador diga, yo no voy a negociar, me siento recogido por el compañero que puede ser de otra organización. Muy bien lo comentó el viceministro hace un momento, y es que el incluir a la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control con todas las facultades que les corresponde del Ministerio del Trabajo dentro de la vigilancia de los procesos negociales hará que a los servidores y a las organizaciones de servidores y servidoras públicas no se les vaya a desconocer ni su derecho a negociar ni el cumplimiento de lo que negociaron. Con el decreto 243 se acaba esa vieja premisa del movimiento que decía que para generar un proceso de negociación efectiva uno tenía que hacer un paro y dos para cumplir los acuerdos que se habían logrado.
El 243 plantea la posibilidad de las sanciones para aquellas entidades que no cumplan, como debe ser, con los acuerdos logrados. Y existe una organización por competencias que nos va a permitir que existan menos puntos sin tratar. El año pasado, debido a la premura del tiempo que significaba negociar en dos ámbitos lo de la nación entera, tuvimos que dejar muchos puntos sin siquiera tocarlos en la negociación, porque los términos son perentorios. Al lograr que las diferentes administraciones públicas, según el ámbito, puedan negociar lo que les corresponde, vamos a lograr unos acuerdos que cobijen la totalidad o al menos la mayor parte de las pretensiones de las organizaciones, teniendo en cuenta, por supuesto, que o no todo será negociable en determinado ámbito o no todo podrá llegar a un acuerdo, pero al menos se podrán tratar los temas porque se van a descongestionar según la desconcentración misma de competencias. Entendemos que existen unas diferencias, entendemos que existen unas inquietudes y aquí sacamos algunas para las organizaciones y para las entidades. Una de esas es, radiqué en febrero, ¿me aplica el decreto 243? Sí le aplica. Y no solo eso, consideramos nosotros que además de aplicar el decreto 243, como les decía, el decreto 160 ya solo es un referente histórico, consideramos que incluso se puede realizar radicación de pliegos posterior al 29 de febrero de 2024 y hasta el 31 de marzo del presente año. Consideramos que aún existen organizaciones que no han realizado su asamblea y, sin embargo, a pesar de lo que se pueda decir, creemos que como principio rector del decreto 243, lo que se tiene que hacer es propender por la negociación colectiva y por el cierre del conflicto de trabajo desde el acuerdo. No pretendemos generar una ruptura institucional con las organizaciones, sino por el contrario llamar a consensos realizables que puedan mejorar las condiciones de vida de los servidores y las servidoras públicas. Segunda, que la iba respondiendo, no radiqué en febrero, ¿puedo radicar? Sí, hasta el 31 de marzo del presente año. Pero hay que cumplir con unos requisitos de comparecencia. Y cuidado, los requisitos de comparecencia son de obligatorio cumplimiento. Y es aquí donde, como lo decía muy bien el viceministro, vamos a iniciar la negociación de buena fe. Hasta tanto el censo sindical que tendrá que realizar el Ministerio del Trabajo de forma bienal tenga los resultados que corresponde, tanto las organizaciones sindicales como las entidades públicas tienen obligaciones de hacer. Las organizaciones sindicales de presentar una certificación, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, de la cantidad de afiliados que tienen. Y las entidades diferentes, como lo establecen las entidades, como lo establece también la norma, tendrán que presentar la totalidad de servidores a quienes se les hace descuento por nómina. ¿Eso para qué? Para determinar cuál es la verdadera representatividad en cada uno de los ámbitos. Pero claro que puede pasar que exista una diferencia entre los números reportados por el uno y los números reportados por el otro. Entendemos que los estatutos de una organización pueden permitir el pago directo, por ejemplo, pues tendrá la organización sindical que certificar a aquellos servidores que están realizando su pago de forma directa. ¿Dónde debo negociar? Pueden preguntar muchos compañeros y compañeras del movimiento sindical. Depende. Y es aquí donde viene la necesidad de la audacia de las organizaciones sindicales para determinar cuál será el ámbito donde tengo que presentar mi pliego y negociar. Recuerdo yo que hace muchos años la Confederación Sindical Internacional hablaba sobre la autorreforma sindical. También las organizaciones sindicales tendrán que evaluar su propia estructura interna para determinar si les conviene o les es más favorable para defender los intereses de sus servidores, la autorreforma sindical, a ver qué estructura les conviene mejor, si un sindicato de gremios, si una federación, si la unidad entre el movimiento, que al final redundará en organizaciones más fuertes.
Y nos pueden preguntar mucho, como ha pasado estos días, incluso por redes sociales. Soy sindicato minoritario y no voy a poder participar. Cuidado. La participación es para todas las organizaciones sindicales, independientemente del número. Todas las organizaciones pueden participar. Diferente es la representatividad. Y es por eso que desde el decreto los invitamos a que generen procesos de unidad. Si no existe un proceso de unidad, existirá un proceso de representatividad según unos requisitos que el decreto 243 trae consigo. Y es una tabla numérica de afiliados para cada uno de los ámbitos. Esa tabla, y esto va como mensaje no solo a las organizaciones, sino también a las entidades, solo se aplicará en el caso en que no haya unidad de pliego ni unidad de comisión negociadora. La tabla de representatividad que aparece en el decreto 243 no será el común denominador con el tiempo, sino la excepción, ya que estamos convencidos que el común denominador terminará en todas las mesas de los diferentes ámbitos, generando procesos de unidad de acción desde el movimiento de trabajadores. Y por supuesto que se crea la otra: soy sindicato mayoritario, puedo o debo asistir o acudir al escenario de unificación. Sí. La organización mayoritaria per se no puede abstraerse de su obligación de coordinar o de cumplir los requisitos de comparecencia. Y el asistir y realizar actividades de articulación y unificación es uno de los requisitos obligatorios de comparecencia. Y es por ende que las organizaciones mayoritarias, por mayoritarias que sean, tendrán que comparecer a los procesos de unificación. Y esto significa de todas maneras que la correlación de fuerzas puede cambiar, y esto lo queremos decir con toda la sinceridad del mundo. Si eventualmente las organizaciones minoritarias entre sí generan un proceso de unificación y cambian la representatividad y terminan siendo, entre todas, la organización más representativa, cambió, mutó la realidad sindical en el determinado ámbito y va a permitir entonces que se genere una negociación diferente a como se creía en un principio. Es decir, que las mayorías, compañeros y compañeras, hay que mantenerlas. Las mayorías no son estáticas y obedecen a un ámbito de negociación. La tabla de representatividad, como les decía, solo se aplicará en el caso que no exista acuerdo de unificación entre las diferentes organizaciones sindicales. Ahora vamos hacia la otra parte de la negociación, las entidades. Entonces las entidades en Barranquilla, en Cartagena, en Santander de Quilichao nos preguntaban: ¿qué hacemos si me radicaron pliego en febrero? ¿Puedo instalar? ¿Tengo que convocar a los 5 días para que unifiquen? Si le presentaron más de un pliego, tiene que convocar a las actividades de coordinación apoyando logísticamente a las organizaciones. ¿Pero desde cuándo? A partir del 31 de febrero. Si existe una convocatoria a unificación en este momento o previo al 31 de marzo, vamos a estar vulnerando eventualmente las garantías sindicales de alguna organización que decida presentar pliego el 31 de marzo y tendremos que volver a convocar para efectos de la unificación. Es decir, si radicaron en febrero, vamos a esperar hasta marzo para efectos de continuar con todos los términos que se plantea de forma más clara al interior del texto del decreto. No radicaron entonces en febrero, me radicaron en marzo. Está perfecto, no hay ningún problema. Si unos radicaron en febrero y los otros radicaron en marzo, ojalá las organizaciones estén realizando para efectivizar el tiempo las actividades de coordinación, pero si no es así, tendremos que convocar como entidades dentro de los días que habla el decreto, si mal no estoy son 5, a las organizaciones a que unifiquen, independientemente que hayan radicado en febrero o en marzo, siempre y cuando haya sido antes del 31 de marzo. ¿Dónde debo negociar y con cuáles organizaciones? Depende. Los ámbitos son muy claros, pero sí hemos notado que la administración o las administraciones públicas tienen sus propios matices y sus propias cuestiones
muy internas que las hacen únicas y diferentes, y es según eso donde tenemos que leer, y acá en la función pública y en el Ministerio del Trabajo estamos atentos para ayudarles a determinar a qué ámbito debería corresponder una negociación, pero depende de las organizaciones que presenten. En primera medida decimos que las confederaciones van a lo nacional, las federaciones y las organizaciones de gremio a lo sectorial y a lo territorial, y las organizaciones de base de empresa, como se diría en el sector privado, negociarían en la entidad que corresponde. ¿Debo presentar el certificado de descuento? Sí. Y no solamente por una cuestión de lealtad dentro del proceso de negociación, sino como una obligación para contribuir a un proceso de transparencia real. Así como las organizaciones sindicales tienen la obligación de enviar las certificaciones de afiliados, también es lógico que las entidades tengan que hacer lo suyo y presentar de forma transparente, haciendo la tarea, cuáles son a los servidores que se les descuentan y hacia dónde se descuentan. Es decir, es una forma para que podamos determinar no solo la representatividad, sino que observemos cuál es el ejercicio que dinamiza la relación del trabajo al interior de las diferentes entidades. Deben las organizaciones unificar. Esto es de los triunfos más grandes que puede tener el decreto 243. Y es que es necesario, y no solo necesario, sino obligatorio, que exista unificación por parte de las organizaciones. Si no existe unificación, a pesar de los 5 días donde las donde las entidades contribuyen de forma logística, tendrá que ser la entidad la que, con ese ejercicio de representatividad, según las certificaciones presentadas por las dos partes, decida instalar la mesa dentro de los términos siguientes o los que establece el decreto 243 para efectos de realizar la instalación con la organización o el pliego más representativo. ¿Esto qué significa? Que se acaban las jornadas tortuosas en pro de la instalación. La instalación con el decreto 243 tiene fecha cierta y es parte o es obligación tanto de las entidades como de las organizaciones sindicales generar dicha instalación con la menor cantidad de traumatismos, con la mayor cantidad de acuerdos. Un llamado muy interesante que nace de una conversación que tuve con el doctor Jairo Villegas Arbeláez, a quien en mi criterio el movimiento sindical no le ha hecho los homenajes que se merece, porque es desde ahí que ha venido haciéndose el proceso de negociación colectiva en el sector público, y es que consideramos nosotros que las organizaciones tienen que aprender a sumar y olvidar cómo se divide. Tienen que empezar a sumar y a sumar. Porque si me permiten una apreciación, una organización poderosa no necesita un decreto que le dice cuándo tiene que negociar y en qué términos. Entre más poderosas son las organizaciones, más capacidad de injerencia y de decisión sobre las políticas públicas tienen. La correlación de fuerzas dijimos que ya puede cambiar, es decir, que la organización mayoritaria al final puede no ser la que haya o que tenga el pliego mayoritario. Entonces, en ese sentido, entender que la invitación es precisamente a que se unan. Se puede suspender la negociación solamente por cuestiones de fuerza mayor, pero la negociación dura 20 días y 20 de etapa arreglo directo. No más negociaciones de 40 días en etapa de arreglo directo que empezaban a partir del 5 de marzo y terminaban el 31 de diciembre para una vigencia de 3 días. Las negociaciones ahora se realizarán en unos términos razonables y en diferentes ámbitos que va a permitir que se efectivice el tiempo y se mejoren los acuerdos. Me preguntaban ayer en Cartagena en Barranquilla, si los suplentes tenían derecho al voto. Debía haber recordado que la negociación colectiva tiene solo 2 partes. El voto lo podrán utilizar las diferentes organizaciones sindicales para efectos de determinar el mecanismo para dirimir sus controversias. Pero no hay voto en la negociación colectiva como tal entre las diferentes organizaciones y la entidad pública que corresponda. Lo anterior en atención a que es un proceso de negociación y no una elección. Y es ahí que consideramos nosotros que precisamente se tiene que profundizar en todo lo que tiene que ver con
el proceso de negociación colectiva en el sector público. Hasta ahí yo creo que tenemos la mayor cantidad de, así, y lo digo también con mucha tranquilidad, esto es solo un abrebocas de todas las situaciones que hemos visto a nivel nacional. Tendremos que empezar a analizar los casos particulares, observar las preguntas, estudiar de qué manera, también como lo dijo el viceministro, podemos generar que este decreto sea perfectible desde la experiencia cotidiana, perfectible desde el escenario de negociación y perfectible desde el escenario sindical y de las diferentes entidades. Por mi parte, los dejo con un saludo y quedamos muy atentos desde la función pública, también sé desde el equipo del Ministerio del Trabajo para todo lo que corresponda a acompañarlos o asesorarlos o a intentar también aprender con ustedes sobre todo este decreto 243 del 2024.